Una de las creencias más populares mencionadas en algunos púlpitos el día de hoy es una vez salvo, salvo para siempre. Detrás de este contexto existe el concepto de la predestinación. La pregunta es, ¿Dios creó al hombre y predestinó que solo algunos se salven? ¿O creó a la humanidad para que todos fuéramos salvos? Porque si nosotros tomamos esta doctrina o enseñanza de una vez salvo para siempre, o llamada la doctrina de la predestinación, entonces nosotros veríamos a un Dios injusto, ¿verdad? ¿Para qué traer a alguien si no se va a salvar, si se va a perder, ¿verdad? Entonces, por eso esta es la encrucijada, ¿verdad? O la pregunta para que nosotros podamos tener certeza. Dice, ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿De dónde nace esta idea? Entonces, nosotros tenemos aquí dos puntos de vista, lo que dice la Biblia y quién inventó esta doctrina. Dice que vino de Juan Calvino, fue un reformador francés, pastor y teólogo que vivió desde el año 1509 al 1564. Este siguió las enseñanzas de Agustín de Hipona, que fue escritor, pensador, teólogo y filósofo africano en el 354 al 430. Entonces dice que fue su alumno, ¿verdad?, de Agustín de Hipona. De aquí nace esta doctrina. ¿Qué enseñaba Agustín de Hipona? Yo solamente estoy resumiendo, ¿verdad?, porque hay mucho que leer todavía, ¿verdad? Eso puede hacerlo usted, aquí ya nada más tiene el bosquejo, ¿verdad? Dice, como cualquier historiador serio del cristianismo, podemos afirmar que Agustín fue el verdadero padre del calvinismo. Antes de convertirse al catolicismo fue un gnóstico maniqueo durante casi una década o 10 años. Los maniqueos representaban la rama persa del gnosticismo. Entonces este hombre quiso revolver lo santo con lo profano, ¿verdad? Usted puede después ver que es el pensamiento gnóstico, ¿verdad? Pero era una rama, ¿verdad?, de la filosofía que hacía a las personas dudar de Dios, de la santidad, es decir, atacaba todas las, ¿verdad?, enseñanzas o las doctrinas que enseña la Escritura. Entonces podemos darnos cuenta que ese es el peligro de alguien, por ejemplo, que salió de la nueva era, que cuando se convierte al cristianismo quiere enseñar, ¿verdad?, cosas del cristianismo, ¿verdad?, y cosas de la nueva era, o si fue hechicero. Por ejemplo, los profetas que tienen ese llamado de Dios, ese don de Dios, cuando se entregan a Cristo y comienzan a desarrollar su vida cristiana y luego su vida ministerial, son tentados en esa área específicamente si fueron hijos de hechiceros o de brujos. Entonces viene la tendencia para poder querer, hermano, revolver o mezclar una cosa con otra. Entonces Agustín de Hipona tenía este grave problema que causó precisamente, hermano, un problema en cuanto a la doctrina de la salvación. ¿En qué consiste esta creencia? Gnosticismo. Sostiene que Dios hizo a toda la humanidad y Él decide quién se salva y quién se pierde desde antes de nacer. Esto es lo que enseña el gnosticismo. Dice, esta es una idea arbitraria de pensar, ya que la Escritura dice que en el momento que recibes a Cristo en tu corazón, ya eres salvo para siempre, su gracia te fue dada directamente a ti. Dice Romanos 19, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué pasa? Serás salvo. Entonces, ¿quién me salvó? ¿Y quién decidió ser salvo? Yo. Entonces por eso nosotros refutamos la enseñanza del calvinismo, del gnosticismo, ¿verdad?, que dice que desde antes de nacer ya Dios dice quién sí es salvo y quién no es salvo. Pero la Biblia dice que no, que Dios se presenta ante nuestras vidas y pone delante de nosotros, como dijo Josué y Moisés, ¿verdad? Pongo delante de vosotros la vida y la muerte, elegid qué es lo que ustedes queréis llevar, ¿verdad? Entonces por eso nosotros refutamos que Dios ya nos haya escogido desde el cielo para ser salvos o para morir, ¿verdad?, eternamente. Entonces, por eso nosotros decimos, no es cierto. ¿Dónde lo dice? En Romanos 1:19. Si yo creo, si me predican a Cristo y yo creo que Él me puede salvar, perdonar de nuestros pecados y restaurar, entonces soy salvo. Entonces la salvación no la decidió Dios, la salvación la decidí yo, porque me entendí que yo era pecador y que Él me quiere perdonar. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron. ¿Qué tenemos que hacer para ser hijos de Dios? Recibirle. Es una decisión personal, no es allá arriba antes de nacer. Dice, los que creen en su nombre. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad o el derecho de ser hechos hijos
de Dios. Entonces, por eso nosotros no podemos creer en la doctrina una vez salvo, salvo para siempre, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque se nos presenta la salvación, yo decido si recibirla o no. Si la recibo, me convierto en hijo de Dios, en pueblo de Dios, y voy creciendo hasta que Él me hace un llamado y me convierto en un sacerdote del Señor. Hechos 16:30. Y después de sacarlos dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? O sea, Él no venía ya salvo o para perdición. Ellos respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda, ¿quién? Tu casa. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué se necesita hacer para ser salvo? Recibir a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. Nadie viene siendo salvo y nadie viene siendo elegido para la perdición eterna. Romanos 1:16. A la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios. ¿Para qué primeramente? Para salvación de todos los que creen. Entonces, por eso Jesús mandó en 28:19 de Mateo: id y predicad el Evangelio a toda criatura, a todas las naciones, y bautícenlos, discipúlenlos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, nosotros entendemos que cuando nos predican el Evangelio, dice, ese poder nos trae salvación. Acuérdese del libro de Hechos capítulo 2 versículo 1, dice: y entonces fueron bautizados, dice, vino un viento recio y fueron bautizados con el poder del Espíritu Santo. La palabra poder que se utiliza ahí, que se utiliza aquí, es la palabra, son dos palabras griegas, la palabra dunamis y la palabra dinamita o dinamo, ¿verdad? ¿Qué es la dinamita? Dice que rompe, revienta desde la raíz, ¿verdad? Y saca todo lo malo de nuestras vidas, ¿verdad? Todo lo oculto, todo lo vergonzoso, todo lo que nosotros no podíamos tener para librarnos. Y el poder del dunamis, los que son de mi generación, ¿se acuerdan que antes las bicicletas tenían, verdad, un dinamo, verdad, unos cables, y teníamos el foco, la lámpara hasta delante de la bicicleta? Entonces, ¿qué es lo que hacía eso? Nosotros comenzábamos a pedalear la bicicleta y mientras más la pedaleábamos, entonces alumbraba más, ¿verdad? Alumbraba mucho más, y nos deteníamos y ya bajaba la luz. Ese es el dinamo, el dinamis de Dios, ¿verdad? Dunamis de Dios, donde lo que hace el Espíritu Santo viene ese poder para reventar todo lo malo de nuestras vidas desde la raíz. Y después nos da ese dunamis para ir alumbrando poco a poco nuestra vida, para que nosotros podamos ser luz donde quiera que estemos. No sé si hay otra hojita para el hermano. Entonces, por eso nosotros entendemos que esa doctrina de una vez salvo y para siempre no es bíblica. No podemos nosotros aceptarla, ni pensar que unos vinieron ya siendo salvos y otros para perdición. No, eso no dice la Escritura. No sé si hay alguna pregunta hasta ahorita, hermanos. Ok, después le damos vuelta a la hojita, ¿verdad? En la número 2, y dice: doctrinas extrañas en la iglesia. Dice: en el primer siglo los apóstoles se encargaron de mantener la pureza de la doctrina, pero en el segundo siglo de la era cristiana, el verdadero enemigo de la iglesia era interno. Ya no eran los de afuera, sino eran los de adentro. ¿Por qué? Porque lo que hoy pasa. Los hermanos van a otras iglesias y andan por acá y andan por allá y metiéndose en un congreso y les profetizan una cosa y luego no se cumple y se amargan y empiezan a dudar de Dios y empiezan a ver que en aquella iglesia hay, ¿verdad?, licencia para adulterar, para tomar, y entonces quieren venir aquí, quieren que se haga lo mismo y quieren que se mueva el mismo espíritu. Pero no, dice que ese fue el problema, ¿verdad? Que al principio se esforzaron y lucharon por mantener siempre la doctrina sana. Hay un libro que usted puede bajar en el internet que se llama La Didache, así se escribe, Didache. Ese libro era un libro donde, aparte de mostrar algunas de las doctrinas básicas, enseñaban cómo se tenía que comportar la iglesia de Jesucristo. Muchas de las cosas que usted va a leer en los evangelios, por ejemplo, cuando habla del hombre de la mano seca, ahí en la Didache cuenta la historia. Dice que era un mampostero o un albañil. Entonces tuvo un accidente en el trabajo. Dice que se rompió la mano, pues lo atendieron, no quedó y pues quedó sin movimiento. Entonces tenía la mano seca, ¿verdad?, endurecida, como mi dedo ahorita. Todavía está, vamos a decirlo, seco. Pero dice que en una campaña, cuando el Señor Jesucristo llegó a ese lugar, dice que vio los milagros que hacía Jesús y entonces se acercó y le dijo: Señor, sana mi mano, yo quiero trabajar, quiero ser un hombre normal.
Y entonces dice que el Señor fue cuando aparece en los evangelios, dice que oró por el hombre de la mano seca y fue sanado. Entonces, ese libro nos habla de muchos de los hechos y de los eventos de los evangelios, pero también nos enseña que ese libro nos habla acerca, ¿verdad?, de cómo ellos cuidaban a la iglesia, lo que estaba permitido y lo que no estaba permitido, para que no se infiltraran los falsos maestros y no se contaminara. Pero dice que, ¿verdad?, con el tiempo empezaron a morir, por eso ese es el riesgo de no dejar, ¿verdad?, hermano, personas que cuiden la doctrina. Pablo lo dice a Timoteo, ¿verdad? Dice que pongamos blindaje, ¿verdad?, a la doctrina, para que nadie la contamine y pueda seguir siendo limpia de generación en generación. Entonces, eso fue una de las fallas que vemos en cada generación hasta hoy en nuestros días, ¿verdad? Por eso Salomón dice en el libro de Eclesiastés que nadie, por decirlo, te lo va a parafrasear, nadie sabe para quién trabaja. Dice, si no preparas a alguien para después de ti, todo el imperio que conquistaste, que creaste, que levantaste, puede colapsar en unos cuantos años, ¿verdad? Entonces, siempre hablándonos acerca de dejar sucesores. ¿Para qué? Para que continúen con el trabajo. Entonces, dice, y el verdadero enemigo de la iglesia era el interno. ¿Cuál era el enemigo? La herejía, las doctrinas extrañas, las concesiones, ¿verdad? Puedes tomar, puedes fumar, puedes tener tu casa chica y tu casa grande. Comienza a filtrarse el paganismo. Por eso nosotros debemos darnos cuenta que pues eso fue lo que pasó y metieron esta doctrina extraña. Pablo ya comienza a luchar con esto desde el primer siglo y advierte sobre lo que va a venir después. El gnosticismo era una falsa enseñanza que prevalecía alrededor del año 180. Ireneo de Lyon, Francia, escribió 5 libros para salvaguardar a sus creyentes de la herejía gnóstica. Gnosticismo. La salvación solo es espiritual, el cuerpo y la moral no tienen valor. Dice que cuando una persona, ¿verdad?, que cree en esa doctrina, una vez salvo y para siempre, le dicen, tienes que recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, porque quien se va a salvar solamente es tu espíritu, tu alma no, ni tu cuerpo. Entonces, dale vuelo a la hilacha. Lo que tienes que hacer es recibir a Cristo para que tu espíritu se mantenga salvo, se mantenga, ¿verdad?, delante de Dios. Entonces, pues aquí no le va a gustar esta enseñanza, hermano, ¿verdad? O sea, hermanos, se reciban a Cristo y después pueden tomar, fumar, andar de parranderos en fiesta, en lo que ustedes quieran, pero ya su espíritu está salvo. A cabo, cuando se mueran, lo que se va a ir a la presencia de Dios es el espíritu, ¿verdad? Pero el cuerpo se lo van a comer los gusanos. Y todos, amén, amén, gloria a Dios. Y entonces, pues a la gente sí le gusta escuchar eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no les gusta que les hablen de santidad, ¿verdad?, de madurez, de crecimiento. Dice a finales del segundo siglo aparece esta idea de la predestinación, salvo una vez, salvo ¿qué? Para siempre. ¿Dios es soberano? Sí, pero su soberanía no interviene en mi libre albedrío o en mi decisión. El ser humano tiene la libertad de aceptar o no la salvación. Entonces, ¿quién acepta la salvación de Dios eterna? Yo, tú, todos nosotros. Dios no nos obliga. Si tú no quieres aceptarla, Dios no te obliga. Pero sí nos dice el Señor que hay una vida eterna, ¿verdad?, en Dios y una vida eterna en el lago de fuego, ¿verdad?, donde van a vivir atormentados. O sea, Dios no nos engaña a nosotros, ni nos pinta las cosas bonitas. Dios dice, esto es lo bueno y esto es lo malo. Decide tú. Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta que Dios es soberano, sí es soberano, pero Él tiene respeto por nosotros. Él no quiere robots, sino quiere hombres y mujeres que entiendan su necesidad, su condición, para que entonces puedan ser salvos, decidamos ser salvos. Dice, es ilógico y absurdo escuchar a una persona decir, yo creo en lo que Calvino dice, porque los cristianos fundamentamos nuestra vida en lo que dice la Biblia, en el escrito está. Por eso siempre les hemos enseñado aquí, ¿verdad?, que no, cuando ustedes comparten algo o enseñan algo, que no deben decir, es que el pastor dijo, es que el pastor enseñó esto, no. Se puede decir, es que el pastor nos enseñó que en la Biblia, en el libro tal, en el capítulo tal y en el versículo tal, dice esto Dios acerca de su palabra, acerca de nosotros, acerca de cómo debemos conducirnos. Amén. Y por eso le digo que traiga su Biblia para que todo lo que yo le enseñe, usted, hermano, esté viendo a la par de su Biblia, esté valorando si está escrito o si no está,
escrito. Si no está escrito, entonces fue una idea humana, un razonamiento humano que puede ser bueno, puede ser malo. No nos afecta si es bueno, pero no es lo que dice la Biblia. ¿Sí me explico? Por eso Pablo, cuando enseñaba, decía: el Señor dice esto. Pero después hay otras partes, ¿verdad?, en la Escritura donde dice: esto no lo dice el Señor, sino lo digo yo. Mejor le fuera al hombre no que casarse, quédese como está. Pero por falta de vuestra incontinencia, el Señor dice. Entonces ya comienza a hacer la diferencia entre esto es lo que yo pienso y esto es lo que la Biblia dice, lo que el Señor dice. Siempre todo aquel que enseña la palabra de Dios en la iglesia, a los niños, ¿verdad?, en el discipulado, en las reuniones familiares, siempre que nosotros tomemos el púlpito, tenemos que hacer la diferencia entre lo que dice Dios y lo que nosotros decimos. Pero hay que ir del lado de lo que dice Dios. Si lo menos que podamos expresar de lo que nosotros pensamos o creemos, va a ser mucho mejor. Siempre lo que Dios dice. Dice: hoy el mayor ataque que sufre la palabra no es que nos la quiten o que no nos dejen leerla, más bien es su interpretación. ¿Te das cuenta de lo terrible de esto? O sea, el peligro, nadie nos quita la Biblia, nadie nos las ha prohibido. Vivimos en un país donde tenemos esa bendición, esa ventaja. Dice tampoco que nos dejen leerla, podemos leer donde sea. El problema es su interpretación. Por eso nosotros sabemos que para poder predicar un tema, hay una materia que se llama la hermenéutica. La hermenéutica, ¿verdad?, es que esa materia nos enseña a estudiar las raíces, la exégesis, ¿verdad?, de la palabra. La palabra exégesis significa, ¿verdad?, el estudio concienzudo, ¿verdad?, verdadero, donde vemos realmente qué significa ese texto, ¿verdad? No, eso es el extra, ¿verdad? Pero donde vemos las raíces, ¿verdad?, qué significa esa palabra. Entonces, para que yo sepa si es realmente lo que dice ese versículo o que yo le estoy, ¿verdad?, queriendo dar una aplicación, que es válido. Pero tenemos nosotros que saber a qué se refiere ese versículo, porque si no, entonces la gente se confunde. Acuérdate, lo que el pastor dice o enseña, la gente lo da por sentado que eso es verídico, que así lo dice Dios. Por eso la importancia, ¿verdad?, de poder estudiar esa parte de la hermenéutica, donde nosotros podamos enseñarle a la gente, ¿verdad?, a leer el versículo de tal manera que, ¿verdad?, la hermenéutica nos enseña que hay otros versículos que respaldan, ¿verdad?, esa doctrina o esa enseñanza. Dentro de la hermenéutica se enseña que para que yo predique o haga de un versículo una doctrina, debe tener por lo menos 3 versículos que lo estén respaldando. Si no tiene 3 versículos, no podemos decir que es una doctrina, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros tenemos que tener muy claro. Entonces, por eso dice, ¿verdad?, la interpretación es el problema del día de hoy, que la gente la quiere acomodar a la necesidad de la gente, al contentillo de la gente. Yo he estado en lugares cuando me han invitado a predicar donde me han dicho, ¿verdad?, aquí no predicamos ni del adulterio, ni del infierno, ni tampoco de, ¿verdad?, este tema. Entonces yo siempre digo, entonces pues discúlpeme, no puedo ir a predicar, ¿verdad? Si usted me va a coartar, ¿verdad?, el predicar la palabra, pues no es así. Yo a quien le obedezco es a Dios. No, pero que le voy a dar tanto. No, muchas gracias, ¿verdad? No puedo ir a predicar, ¿verdad? Si me va a dejar predicar, déjeme predicar lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque a la gente no le gusta que la iglesia conozca la verdad. Dice, sacan un texto de contexto para hacer una doctrina. Ejemplo, los clásicos TikTok de hoy. Dice, una predicación de 1 hora la resumen en 1 minuto. Por eso se ha hecho tan famoso, y disculpen que dé nombres, pero es necesario, ¿verdad? Se ha hecho tan famoso el argentino ¿cómo se llama? Dante Gebel, porque sacan extractos de su predicación que suenan a verdad, hasta te tocan el corazón. Pero ya cuando tú escuchas toda la predicación, siempre en su predicación dice que ¿por qué tenemos que rendirle cuentas a alguien? ¿Por qué tenemos que tener una autoridad sobre nosotros? Siempre dice que por qué son tan religiosos los pastores y por qué queremos tener esclavizada la iglesia. Porque él permite la carnalidad en su congregación. Los músicos que tocan son muy profesionales, pero no todos son cristianos. ¿Cómo le va a dar alabanza a Dios un músico que no conoce a Dios, que no ha tenido una experiencia con Jesucristo? Entonces nos ponen un extracto
se oye bonito y entonces la gente comienza a buscar las enseñanzas de Dante Gebel y entonces las toma como verdaderas y se emociona y dice, no, pues ese es un siervo de Dios, no, sí, me gustaría que mi pastor fuera así, me gustaría que mi pastora fuera. Entonces ya comienzan a ver, hermano, mentalidades contaminadas. Por eso hay que tener mucho cuidado con los TikTok. ¿Por qué? Porque tienen hermano, ese propósito. La gente no quiere discutir toda la predicación, sino el extracto de 1 minuto. Una idea basada en otra idea y no en el escrito está. La gente solo lee textos, el texto que le conviene, no le importa sacarlo de contexto. Por ejemplo, cuando el hombre, ¿verdad?, que la mujer no lo quiere obedecer, le dice, te voy a acusar con el pastor. ¿Qué, no has leído la Biblia? ¿No ha predicado el pastor? Que te tienes que sujetar a tu marido, así como Cristo se sujetó a la iglesia. Se está tomando versículos al aire, a conveniencia. Pero se le olvida que versículos antes dice, primero le habla al hombre. Dice que ame a su mujer como a sí mismo, como Cristo amó a la iglesia, que la amó y se entregó a sí mismo por ella. Que dice Pedro, trata a tu mujer como a vaso más frágil, porque por eso, dice, las oraciones de muchos de ustedes son estorbadas, es decir, Dios no las oye, porque tratas mal a tu mujer. Y hay gente que dice, no, es que hasta que no cambie, la voy a castigar, lo voy a castigar. No, el matrimonio en amor el matrimonio se consume de 50 y 50%, mentira. El amor tiene que ser 100% de cada uno. ¿Por qué? Porque si mi esposa me falla, debo seguir teniendo el 100% para poder perdonarla, para poderla ayudar y que ella pueda restaurarse y pueda cambiar. No es 50 y 50. 50 y 50 es ruina. Porque si una parte no pone de su parte, ya nos arruinamos, ya arruinamos a toda la familia. El amor es 100% y 100%. Si yo fallo, si ella falla, hay 100% todavía para perdonar, para restaurar, para enmendar cualquier situación que se nos haya presentado, para pedir perdón, para reconocer, para restaurar. Entonces, por eso nos damos cuenta que hay gente que toma versículos solamente a su conveniencia, a la ligera. Y es ahí donde nosotros tenemos que entenderlo. Hagamos la siguiente pregunta. Si Dios me eligió para ser salvo y tiene el poder para liberarme del mal, ¿por qué sigo practicando el mal? O sea, esos que dicen, no, yo tengo esa doctrina, soy salvo y para siempre. Entonces, dice aquí, leamos con entendimiento. Si Dios me eligió para ser salvo y tiene el poder para librarme del mal, o sea, si ya me salvó, si soy salvo, si ya me eligió desde allá arriba, ¿por qué quiero pecar? ¿Por qué? Si se supone que ya fui elegido para ser salvo, ¿no? Para honrarlo, para poderle mostrar mi obediencia, mi santidad, ser olor grato delante de él. Entonces, esta pregunta es, hermano, básica, ¿verdad? O sea, si entonces dicen eso ellos, o los que dicen que quieren la salvación es una vez y para siempre, o sea, entonces ¿por qué la insistencia de pecar? No, eso es un pensamiento humano, ese es un razonamiento humano. Deforman la verdadera imagen de Dios, el verdadero propósito de Dios para nosotros al formarnos en esta tierra. O sea, porque lo que Dios dijo, ¿verdad? Cuando hizo el huerto de Edén, cuando puso un hombre, una mujer ahí, ¿qué fue lo que les dijo? ¿Qué fue lo que les dijo? A mi imagen y semejanza. Dios es borracho, Dios es adúltero. ¿Qué dijo? Serás la cabeza quien mande en todo esto, no quien esté subyugado a un espíritu inmundo y lo esté esclavizando y lo esté sometiendo. O sea, desde el huerto Dios nos muestra que el propósito para Él no es que anduviéramos en pecado, no es que anduviéramos torcidos a la conveniencia de nuestros pensamientos. Pero acuérdense, Agustín de Hipona estuvo en el gnosticismo y entonces comenzó él a enseñar y a revolver lo santo con lo profano. Ahora veamos cómo presenta la Biblia verdaderamente el plan de salvación. Entonces, hasta esta parte que vamos,
nosotros por los versículos que hemos visto, nosotros entendemos que es mentira que Dios nos haya escogido desde el cielo para ser salvos o para perdernos. Es mentira. Es mentira que aunque yo en la tierra reciba a Cristo como mi Señor y mi Salvador, después tengo permiso de pecar y de hacer lo malo delante de su presencia. Eso no dice la Biblia. No es Dios escogiendo de una forma arbitraria o abusiva a unos cuantos para salvarlos, sino que la salvación es ofrecida a toda la humanidad. O sea, Dios a todos les ofrece la oportunidad de salvarse. Yo me voy a morir y si todavía va a haber 200 o 300 años después de mí, esas personas que van a nacer después de mí, de muerto, tienen la oportunidad, el derecho de ser salvos, de conocer al Señor y ser salvos. Juan, sí. Pero hay mucha gente que por no tener papeles, por no tener un alfabeto, no conocen de la palabra. Ajá. Hay tribus donde no ha llegado la modernidad o la palabra. Ajá. En estos casos se ha dado, hermanos, por ejemplo, en lugares donde nunca ha ido ninguna persona, son lenguas muertas que ya nadie habla más que esa tribu. Pero los testimonios que hemos escuchado, principalmente, hermano, allá en el oriente, de todos los pueblos musulmanes, ¿verdad? Nosotros hay una asociación que yo sigo de misioneros, donde ellos muestran, ¿verdad?, cómo por ejemplo, a los musulmanes no se les permite que nadie les predique el evangelio. Entonces, muchos casos de esos testifican que se les apareció Jesucristo en persona. Por eso ellos creyeron, porque dicen que se les apareció Cristo en persona y entonces les habló acerca de la salvación, del amor de Dios en sus vidas. Por eso los impactaron y muchos de ellos tuvieron que huir de sus países y apegarse a asociaciones misioneras para que pudieran ser resguardados. Pero algunos de ellos son perseguidos, hermano, y tienen que estarse cambiando constantemente de país. ¿Por qué? Porque fueron a sus pueblos, comenzaron a impartir la palabra del Señor y entonces ellos son reos de muerte por cuestión del evangelio. Ese es uno de los casos que llega a suceder. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la promesa es que todo el mundo conocerá. Dice que el Señor no va a venir hasta que todo el mundo conozca la palabra. Y si vemos la ventana 10-40, ¿verdad?, de los países no evangelizados en el mundo, hermano, o sea, todavía falta más de la mitad del mundo. Entonces es ahí donde nosotros nos damos cuenta y nos preguntamos cómo le va a hacer el Señor, cómo le va a hacer. Y por eso aquí entra las redes sociales, aquí entra, ¿verdad?, como muchos, hermano, yo me acuerdo hace años cuando todavía no había la tecnología que hoy, que una vez fui a una sierra donde tardamos, hermano, 6 horas subiendo y 6 horas bajando y llegamos al lugar. Pero ¿qué cree que me sorprendió? Cuando nosotros llegamos a ese lugar, desde lejos, no había ni luz, todavía allí usaban, hermano, los radios con pilas, pero desde lejos se oía Marcos Witt cantando. Entonces cuando uno decía, Dios, o sea, tan lejos, y entonces me acordé de eso, ¿cómo va a llevar Dios su palabra a través en aquel tiempo a través de la música, hoy a través de las redes sociales, a través de la tecnología? Entonces Dios se va a encargar, o sea, porque si nosotros hacemos el conteo humanamente, nunca se va a poder llegar a evangelizar a esas personas, hermano, porque no hay permiso, por la persecución, porque si alguno llega a entrar, pues prácticamente la mayoría de las veces queda muerto. Entonces no se puede expandir el evangelio en apariencia. ¿Cómo lo va a hacer Dios? A través de las redes sociales, de los medios tecnológicos. Por ejemplo, en China pareciera que no hubiera cristianos, hermano, pero hay millones de cristianos. Hace años me acuerdo que estuvimos en una reunión de pastores y llegaron unos misioneros. Entonces explicaban cómo ellos hacían sus reuniones le llaman ellos las catacumbas, ¿no? Hacían, ¿verdad?, cuevas por debajo de la tierra y allí se reunían. Y no tenían el privilegio de nosotros de cantar, de danzar, de gritar. Tenían que cantar, hermano, muy bajito, en lugar de cantar. La Biblia, ¿verdad?, no podían leerla como nosotros. Entonces se repartían una hoja y se iban pasando la hoja, ¿no? Entonces tú te imaginas el poder leer, ¿verdad?, y decir, híjole, ¿y qué le pasó a Abraham cuando estuvo con Faraón, no?
pues se tenía que esperar hasta que le llegara la hoja y así, ¿verdad? O sea, el Señor siempre se ha encargado de propagar su evangelio de maneras que nosotros no nos imaginamos. Por eso la importancia de que los que podamos hacerlo, hagámoslo, no nos quedemos callados, pero predicamos el evangelio real, tal como está escrito, ¿verdad? Que no es, Dios no te está pidiendo cosas imposibles, no, Dios te está pidiendo que simple y sencillamente obedezcas. Entonces es de la manera en que nosotros podemos predicar el evangelio de Jesucristo. Dice después, ahora veamos, forma árbitra, estamos en 3:18, ¿verdad? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea, el que cree, pues ya fue salvo. El que no cree, pues no es salvo, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y si seguimos leyendo el versículo dice, y no vienen a la luz para que sus obras de las tinieblas no sean conocidas o exhibidas en la luz, ¿verdad? Entonces no vienen a la luz porque no quieren dejar de pecar, no quieren dejar de hacer lo malo. Entonces Jesús hace una gran diferencia. O sea, sí hay hijos de luz y hijos de las tinieblas en esta tierra, pero no es por la voluntad de Dios que vengan desde arriba ya salvos o perdidos. No, es aquí en la tierra donde nosotros decidimos ser salvos, ser perdonados de nuestros pecados y caminar con el Señor. El amor de Dios no es manifestado solo a los escogidos, sino ¿a quién? Al que cree. Ama al que ha hecho lo peor y al que intenta hacer lo mejor. Su amor es para toda la humanidad. No porque éste haga las cosas bien, al que hace mal lo voy a desechar. No, Dios no es así, ¿verdad? Dice, la salvación está dispuesta para el pecador y para el justo si se arrepiente. Porque ¿cuántos estamos conscientes que los justos también pecamos? ¿Cuántos? Si pecamos, ¿verdad? El hombre va a ser condenado no por creer en va a ser condenado por no creer en el unigénito Hijo ¿qué? De Dios. Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, no a los que Dios escoge, dice, es una reacción humana, no divina, ¿verdad? Bueno, ahí nada más hice el comentario. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál es el propósito? Que seamos salvos. O sea, Dios no vino a llamar profetas, apóstoles, no. El primer propósito de Dios para cuando nos predicaron era que nosotros fuéramos salvos. Verso 29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Sí habla de predestinación, pero no de que desde el cielo venimos ya marcados. Dice, ¿cuál era la predestinación? Que su imagen se refleje en mí. ¿Cómo? A través de nuestra relación con Dios. Entonces, fui predestinado para que cuando yo lo conociera, dejara mis delitos, mis pecados y la imagen de Dios fuera formada en mí. ¿Cuál es la imagen de Dios que hemos dicho? No es física. ¿Cuál es la imagen de Dios en nuestra vida? Sí, espiritualmente hablando. ¿Cuáles son las características de Dios o los atributos de Dios? Bueno, esos son su naturaleza, pero los atributos. Él es santo. Esa es la imagen de Dios. ¿Cómo debo ser? Santo. Es misericordioso. ¿Cómo debo ser? Misericordioso, compasivo, bueno, verdadero. ¿Cómo debo andar? En la verdad. Esa es la imagen que tiene que recuperarse en nosotros, ¿verdad? Ya esas son sus características o sus atributos, teológicamente hablando, pero naturalmente hablando, o su naturaleza, lo que el hermano decía, omnipotente, omnisciente y omnipresente. Él es el único que tiene esas características, ¿verdad? Nadie más ni el diablo. El diablo no puede estar en todo lugar como Dios, por eso tiene un reino bien organizado, en jerarquías. ¿Para qué? Para que, ¿verdad?, le informen qué es lo que se está haciendo en todo el mundo, ¿verdad? Entonces, por eso nos damos cuenta que nosotros debemos creer en el unigénito Hijo de Dios. Dice, y a los que predestinó estos también llamó, y a los que llamó estos también justificó, y a los que justificó estos también ¿qué? Glorificó. Entonces dice, verso 30, a los que predestinó, a los que llamó a través del Evangelio para que sean salvos. Dice, estos también llamó, y a los que llamó, ¿esos qué?
justificó. ¿Qué significa justificar? Perdonar, limpiar, ¿verdad? Restaurar. Y a los que restauró, a los que fueron salvos o recibieron a Cristo en su corazón y fueron salvos y fueron restaurados, santificados, a estos también los glorificó, es decir, van a vivir la vida eterna con Él. Entonces no es así nada más de que ya yo vengo salvo y ya tengo el pase directo para la eternidad y para vivir en la gloria de Dios. No, no es cierto. Todo niño que nace, el niño que está naciendo ahorita, que son las 7:55 de la noche, que esté naciendo en cualquier parte del mundo, ya tiene el derecho de que en la medida que él vaya creciendo pueda conocer el Evangelio de Jesucristo, arrepentirse de sus pecados, ser perdonado, y entonces ya está, hermano, siendo madurado, crecido para poder un día vivir en la eternidad con el Señor. Fuimos diseñados con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Ser salvos. ¿Sabe que hay muchos pastores, apóstoles, profetas y maestros que no son salvos? Pueden predicar, pueden hacer cosas, pero no han recibido a Cristo como su Salvador. Mi esposa tuvo cuando había unos pastores en su iglesia, que el pastor le testificaba, ¿verdad? Cuéntales para qué. Bueno, hace ya muchos años, ¿verdad? Él ya era pastor, ya predicaba, ya estaba enseñando en la iglesia, era muy buen pastor. En este caso él no era el problema era la esposa, que muchas veces piensan que porque nacieron en una casa, en un hogar cristiano, ellos ya son salvos. Y así pasó con la esposa del pastor, hasta que un día, ¿verdad?, estaban ellos dormidos, ¿verdad?, y vino el diablo y le dijo: me voy a llevar a tu esposa. Y le dijo: ¿cómo? ¿Por qué te la vas a llevar? Dice: porque es mía, me pertenece. Y le dijo: no, ¿cómo es posible? Y hubo una lucha, y en la madrugada, ¿verdad?, se levanta el pastor, está orando y diciéndole: Señor, ayúdame, porque ¿cómo es posible que el diablo se quiera llevar a mi esposa si es tu hija? Y ahí está, marca la diferencia, ¿verdad? Porque el Señor le dice: no, ella no es mi hija, ella no ha sido salva. Y en eso pues la esposa bien tranquila, bien dormida, ¿verdad? Ella no estaba en la lucha, pero cuando el pastor reaccionó, la levantó, ¿verdad? Le dijo: oye, despierta, a ver, dime, ¿cuándo te entregaste a Cristo? Dime, ¿vienes de una familia cristiana? Sí, vengo de una familia cristiana, pero tú, ¿cuándo te entregaste a Cristo? Y ella dijo: no, pues yo nunca me he entregado a Cristo. Y entonces él tuvo que hacer la labor de evangelismo, ¿verdad?, con su esposa, porque el diablo esa le va a llevar. Entonces a veces pensamos, hermanos, que es porque nuestros hijos o porque tenemos ya, no sé, 50 años en el evangelio, venimos a una iglesia, pero nunca hemos sido confrontados, ¿verdad?, para recibir a Cristo. ¿Alguno de ustedes se acuerda qué día se entregaron a Cristo? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? A lo mejor no tienen muy presente la fecha, o a lo mejor no lo han hecho. Y si no lo han hecho, es el momento de poder decidir, ¿verdad?, entregarse a Cristo. Porque no por venir a una iglesia, no por cantar, no por leer la Biblia ya somos salvos. Necesitamos invitar a Jesucristo a nuestro corazón. Desde los niños, desde los 5 años, tienen ya conciencia, ya saben lo que es lo bueno y lo malo. Y necesitamos llevar a nuestros hijos a de verdad recibir a Cristo como su Señor y su Salvador. Es que depende, hermano. Por ejemplo, en nuestra asociación, para que uno pueda ser pastor, tiene que haber ido a la escuela bíblica, tiene que haber estado bajo la cobertura de un pastor, o sea, colaborando con un pastor. Y entonces el pastor es el que determina que se le ordene como pastor. Por ejemplo, no es nada más así de que vas a abrir una iglesia, no, sino que ya vienen nuestras autoridades, los ancianos del Centro de Fe de Esperanza y Amor, se llama el Consejo de Ancianos. Entonces ellos son los que en realidad gobiernan a los centros de fe, esperanza y amor. Ellos tienen sus reuniones de tiempo en tiempo. Entonces ellos comienzan a ver cómo está la obra, los problemas, las enseñanzas, por ejemplo, erróneas, y entonces ellos ya se dan a la tarea de alertarnos: cuidado con esta doctrina, cuidado con esta enseñanza, hay que alertar a la iglesia. Y se encargan también eso, de decir, vamos a hacer una reunión, y entonces vienen algunos de los del Consejo de Ancianos. Entonces se llama ordenación de pastores. Entonces se ordena, el pastor está ordenado, está sujetado, ¿verdad? Está en obediencia y todo.
entonces vamos a establecerlo en una congregación, ¿no? Como pastor. Sí, es que todo el que va a la escuela bíblica va porque tiene un llamado, porque dice, es que ya no me conformo con estar en la banca y servir en la iglesia, sino siento que debo de ocuparme de tiempo completo, ¿eh? Entonces cuando ya se habla con ellos, se les hacen ver, ¿verdad?, que no es un lecho de rosas, que se trata de servir por amor. Entonces ya es cuando la persona dice, sí, estoy convencido, convencida. Pero no es de cualquiera, o sea, el pastor debe de tener la capacidad de conocer a sus ovejas. Y yo los conozco, yo sé si esas personas ya recibieron a Cristo, si han ido caminando, he ido trabajando con ellos en sus luchas, qué tanto han avanzado. O sea, el pastor debe de saber si esa persona es apta o no para sí, el llamamiento. los conozco. En este caso, no lo habían ordenado. Es que, por ejemplo, en este tiempo, como que todavía no tenían la estructura para. estoy hablando de 50 años atrás. Sí, la estructura para eso. Pero ahora no, precisamente con todos los casos que ha habido, se tiene ya una estructura, un colador, por decirlo, ¿no? Para que se sepa cuáles son las características o el perfil. Y aparte, por ejemplo, si alguien, vamos a decirlo, de aquí se quiere ir a la escuela bíblica, entonces le dice, bueno, vas a trabajar un año aquí en la iglesia, ¿verdad? Para que sepas lo que es trabajar, porque la gente se enamora del que está en el púlpito el domingo, ¿verdad? O el viernes y dice, pues sí, yo quisiera, ¿no? Pero ya cuando hay que ir a visitar, cuando ves los malos modos de los hermanos, la ingratitud de la iglesia, ¿verdad? O que no quieren obedecer y todo, entonces cuando mucha gente dice, no, sabe que no, ya lo pensé bien, no, hermano, no quiero, sí, es la verdad, ¿verdad? Por eso es amor, es un trabajo de amor, porque es ahí cuando dice, no, pues sí, o sea, yo lo entiendo, pero quiero que esa persona sea perfeccionada, que esa persona pueda romper esos yugos que tiene en su vida, ¿no? Servido en la, sí, no es salva, no es salva. No es por obras para Que nadie se gloria, dice Efesios. O sea, tengo que ser salvo. La salvación, o sea, lo que yo haga, todo el trabajo que yo puedo haber hecho toda mi vida, aparentemente para el Señor, si yo no vengo y le recibo como Señor y Salvador, no soy salva. Y creyeres en tu corazón que fue levantado de los muertos, entonces serás salvo. O sea, mucha gente Romanos dice, 10, 9, todo ¿no? lo Creo que que hago es. en la iglesia, porque yo doy ofrendas, porque yo trabajo con los niños, porque yo canto, ya me voy a ir al cielo, pues no. Sí, No, entonces. porque en realidad es Jesucristo el que debe de, prácticamente se va a reflejar a Jesucristo cuando yo llegue allá. No es mi persona, es Jesucristo. Allí, en el caso de los que se llegan a suicidar, por ejemplo, yo conocí un caso de un pastor que vino a uno de los congresos que tenemos de jóvenes, y no, un siervo de Dios, pero en algún momento de su vida, él se descuidó y entró en depresión. Nosotros no tenemos una cultura para saber entender a esas personas, ni a las personas con ansiedad o con esquizofrenia. Bueno, la esquizofrenia ya, bueno, las tres son demonios, pero la esquizofrenia ya es un grado mayor. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que, por ejemplo, este hermano, ¿no? Que no superó la situación y se suicidó. O sea, hay muchos pastores que tajantemente dicen, se fue al infierno. Pero si nosotros vemos el lado de la Biblia, cuando fue un siervo obediente, un siervo fiel, un siervo que hizo su trabajo, y en ese momento no tuvo la fuerza de Dios, yo creo que en algún momento, cuando ya esté en la presencia de Dios, yo no creo que Dios lo pueda castigar eternamente, ¿no? Yo creo que aún en medio de eso, es como las preguntas que hacen, ¿no? Que no, es que todavía se le salían las groserías y se murió y todo. O sea, no es porque si dices o no dices groserías, ¿no? Porque hay gente que no dice groserías, pero tiene una conciencia bien sucia, ¿no? Entonces, ahí es donde vemos la benevolencia, la misericordia y el amor de Dios, ¿no? Exactamente. Entonces, ahí es donde decimos, o sea, no tuvo la fuerza al final, ¿no? O sea, no la tuvo para poder soportar ese paso.
Entonces no podemos nosotros decir que se perdió esa alma y que… Exactamente, o sea, solamente Dios y la persona es la que sabe, ¿no? Sí. Tuvo conciencia. Sí, son de esos casos que no podemos nosotros afirmar que se fue al infierno, pero tampoco podemos afirmar que se fue a la eternidad, pero también viendo la escritura y la compasión y la misericordia de Dios, nosotros nos damos cuenta que no sabemos qué lo movió eso y que no tuvo la fuerza. O sea, no tuvo la fuerza para poder salir adelante. Sí. Porque justamente en ese momento que estemos en la presencia de Dios, Dios va a decidir si sí o si no. Entonces es aquí donde nosotros nos damos cuenta que no, o sea, lo que Dios pide es que, ¿dónde vamos a ser salvos? Aquí en la tierra. Aquí es donde nosotros vamos a ser salvos. No vamos a ser salvos, ¿verdad?, desde que nosotros venimos de allá arriba. Sí. Inmediatamente que morimos, estamos en la presencia de Dios. Y entonces hay un libro que se llama el libro de las obras, donde entonces ahí, ¿verdad?, nuestra vida es valorada. Si alguno de nosotros decimos, no, Señor, yo no hice eso, no, mira, aquí está fulano, ahí está el Gabriel dando nota y día y fecha de todo. ¿Para qué? Para que sepamos que Dios no es injusto. ¿Verdad? Ahí la cuestión es que, por ejemplo, esas personas son de las que sufrieron mucho y se cometieron injusticias con esas personas. O sea, ya no aguantan el maltrato, ¿no?, la indiferencia. Entonces, son de esas, a veces muchos no hacen ruido, sino solo lo hacen. Pero eso, no sabemos si en el último momento ellos digo, señores, no me queda otra, perdóname. Y por eso es que no tenemos que ser tan legalistas, ¿no? Porque yo conocí a un pastor que decía, estaba una persona en el hospital y entonces ya no podía hablar y le hablaron y todo, pero no pudo decir te recibo como misión. Entonces, no fue salva, porque no dice la Biblia que con su boca tiene que confesar. O sea, no es cierto. O sea, entonces estamos hablando de que por eso tenemos conciencia. Yo cuando he atendido esos casos, ya nada más le agarro la mano y le hablo quedito al oído y le digo, porque como la gente ve que no hablan y todo eso, ¿verdad?, les habla fuerte creyendo que no oyen, ¿no? Entonces hasta los lastiman. Entonces le digo, si usted me oye, aunque tiene sus ojitos cerrados, si usted me oye, haga como que lo cierra 2 veces, ¿no? Si para decirme no, dígame 2 veces no, para decirme sí, nada más una vez. Entonces es la manera de comunicarse con ellos. Sí, están entendiendo, están conscientes, ¿no? Entonces por eso no podemos ser tan legalistas, ¿no? Es que así tiene que ser, o sea, no es así. Entonces lo único que nosotros tenemos que entender es que cuando nosotros vinimos a esta tierra, sí vinimos predestinados, pero ¿para qué? Para que nos predicaran el Evangelio, para conocer a Jesucristo, que era el único camino de salvación que nos llevaba a Dios, y que si nos arrepentíamos nos iba a perdonar nuestros pecados, a limpiarnos de toda maldad, y nos iba a ayudar a crecer, a desarrollarnos, para que nosotros pudiéramos vivir la eternidad con el Señor. Y por eso nos enseña, ¿verdad?, Juan 1:9, bueno, Proverbios 28:13 y el libro de Isaías 1:17 y muchos otros versículos, ¿verdad?, que si confesamos nuestros pecados y nos apartamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces necesitamos recibirlo, ¿verdad?, confesarlo, ¿verdad?, si lo podemos hacer con voz audible, para ser salvos. No hay otra manera de ser salvos. Dice, fuimos diseñados con un propósito, ser salvos. Una corbata fue diseñada para el cuello, no para hacer un cinturón o para limpiar nuestros zapatos. Pablo enseña que no fuimos diseñados para perdernos, sino para ser salvos. Y esto no depende de Dios, sino de mi reacción ante lo que Él me ofrece. Él me llama, si escucho su voz y decido someterme a Él, entonces Él me justifica y me santifica. Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Entonces, no es cierto que ya venimos salvos desde arriba, ¿no?
¿Cuál es el llamado de Dios? Arrepiéntanse, ¿verdad? Vengan a mí. Y luego dice, ¿verdad?, que no quiere que ninguno se pierda. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda, ¿qué?, criatura. Si ya vinieran salvos, ¿cuál sería el propósito de ir a predicarle a todo el mundo? O sea, por eso no hay argumento, ¿no?, que pueda ser válido. La frase toda criatura rompe con toda cultura, lengua, nacionalidad y religión. Predicar el evangelio es humanamente imposible. El 84% de la población mundial no conoce el evangelio. La pregunta sería, ¿cómo lo va a hacer Dios? A través de la obra del Espíritu Santo y de los medios de comunicación, literatura, revelación. Hay gente, ¿verdad?, que el evangelio lo puede escuchar a través de un folleto. El evangelio lo escucha a través de un radio. Por ejemplo, aquí hay un grupo de misioneros que todos los años van a los campos de jitomate, creo que es en Sinaloa, y ahí, ¿verdad?, llegan todas las personas del sur de México, grupos étnicos que no hablan español, pero como llegan, ya saben, por ejemplo, el grupo que evangeliza a esas personas ya sabe cuál es el dialecto. Entonces, en aquel tiempo, y me imagino que ha de ser diferente, pero grababan cassettes. Entonces, cuando llegaba la hora ya de su descanso, que ellos estaban ya en sus aldeas y todo, entonces llegaban los misioneros y les ponían la predicación. Entonces la gente decía, sí, o sea, estoy entendiendo, y ellos le decían. Entonces ya escuchaban y todo, y ahí iba implícito, ¿verdad?, o iba implicado el mensaje de salvación. Y ya cuando ellos veían, ¿verdad?, ellos se agarraban y inclinaban su rostro, se arrepentían, recibían a Cristo en su corazón. O sea, era una manera donde, hermano, Dios les dio sabiduría a esos hombres, ¿no? Y habían mexicanos, ¿verdad?, que lógicamente eran los que se encargaban después de darle continuidad a ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, nosotros podemos darnos cuenta que el Señor es el único que se va a encargar de llevar, ¿verdad?, el evangelio a toda tribu, a toda lengua, a toda nación. Sí, en Nahuatl, a mí me regalaron una en Nahuatl. Sí, entonces es ahí donde uno dice, aquí, hermanos, aquí en Puebla, en la universidad, ¿dónde estuvo Erika? En la Universidad Madero, cada año hay un curso de lenguas indígenas. Entonces, todos los que se dedican a ir a las misiones aquí en México, ¿verdad?, a esos pueblos, vienen cada año, hermano, y se juntan muchos hermanos, son misioneros. Entonces, llegan, toman su curso, y entonces, ¿verdad?, eso les ayuda a ellos para que puedan ellos evangelizar en ese tipo de lugares. Y es bien bonito, hermano, ¿verdad? Porque imagínate ver esas caritas, ¿no?, arrepentidas, teniendo esperanza, ¿no?, teniendo una puerta, ¿verdad?, de escape de todo lo que vivieron, ¿no? Muchos de ellos en la pobreza extrema, abusados, injusticias, les robaron sus tierras. Entonces ven una esperanza en Jesucristo y entonces lo reciben, se acaba su tiempo de cosecha ahí en Sinaloa, regresan a sus pueblos y comienzan ellos a propagar el evangelio, ¿no? Entonces, por eso nos damos cuenta que el Señor es el que lo va a lograr completamente. Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante, ¿qué dice? De Él. Entonces, si la idea de Dios es que fuéramos así, nos predestinó en este sentido, para que cuando nosotros lo conociéramos, fuéramos santos y sin mancha, a través del arrepentimiento y recibir a Cristo. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Verso 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, que fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, cuando nosotros recibimos a Cristo, no solo fuimos salvos, sino nos selló. Entonces tenemos el sello de que somos hijos de Dios, ¿verdad? Por eso decimos que nosotros, ¿verdad?, cuando recibimos a Cristo, haga de cuenta, vamos a decir en lenguaje coloquial, te embarraron la sangre de Cristo. Entonces lo que Dios ve no es tu fisonomía humana, sino esa sangre derramada en cada uno de nosotros. Y si tú te mantienes santo, obediente, apartado del pecado, entonces cuando tú oras, entonces Dios mira y huele. Y entonces ve que estás lavado con la sangre de Cristo, que te mantienes cubierto bajo la sangre, es decir, en obediencia, y entonces por eso está oyendo nuestra oración.
Dios nos permite escuchar el Evangelio, pero no significa que será aceptado por todos. Depende de la reacción humana, no de Dios. Pablo está diciendo que todos nacemos con el derecho de escuchar el Evangelio en algún momento de nuestra vida, pero nosotros decidimos si somos salvos o no. Isaías 45:22. Mirad a mí y sed ¿qué? Salvos, todos los términos de la tierra. ¿Qué significa esto? Los confines, extremidades, desde cualquier parte del mundo, todos los pueblos, porque yo soy Dios y no hay ¿qué? Más. No hay otro mediador entre Dios y los hombres llamado Jesucristo. Romanos 3:24, sino justificados gratuitamente por su gracia. Por eso decíamos, no por obras para que nadie se gloríe, mediante la redención que es en Cristo Jesús, la sangre de Cristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que sea Él justo y Él justifica al que es de la fe de Jesús. Dios justifica y salva a los que tienen fe en Jesús. La salvación la efectúa Dios, pero la decisión de aceptarla le corresponde al ser humano. Nadie llegará obligado o a empujones a la eternidad. Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará, ¿qué dice? De mi mano. ¿Cuál fue la voz que oyeron? La invitación a ser salvos. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Los calvinistas toman la última parte del versículo 29, como si Dios los mete al redil y los obliga a permanecer, ¿qué dice? Allí. Y toman esta, ¿verdad? No, es que la Biblia dice que nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre, ¿verdad? Entonces ellos lo están tomando como que los que fueron salvos desde antes de venir a esta tierra, ¿verdad? Que ya tienen la promesa de salvación, nadie los va a poder arrebatar, aunque pequen, aunque falten, ¿verdad?, a la santidad. Aquí aparecen dos verbos en modo indicativo, por eso hablamos acerca de la hermenéutica, de desarrollar, ¿verdad?, de explicar bien un versículo. Aquí aparecen dos verbos de modo indicativo, expresan acciones reales del presente. Uno, está diciendo que mientras escuche su voz y lo siga, nadie me podrá arrebatar ¿qué? De su mano. Mientras escuche ¿qué? Su voz. Desde el momento en que yo no lo escucho y hago mi voluntad o lo que se me antoje, yo puedo ser arrebatado de su mano. Dos, pero si no lo hago, terminaré perdido. Está hablando de una relación y acción humana, no de una elección divina. Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida ¿qué? Eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No venimos, ¿verdad?, ya con la predestinación de ser salvos, y aunque hagamos lo malo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está, ¿qué dice? En los cielos. Y cuando le preguntan, ¿por qué no entramos a la vida eterna contigo? ¿Verdad? ¿Qué les dice el Señor? ¿Cómo? Hacedores de maldad. Entonces la pregunta es, ¿venimos o no venimos ya salvos? No, no venimos siendo salvos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesitamos escuchar el Evangelio para ser salvos. Tenía el conocimiento, pero no una relación, que dice, con Dios, lo que decía mi esposa, ¿verdad? Puedes predicar, puedes servir, puedes dar dinero, lo que tú quieras, pero mientras no recibas a Jesús, no eres salvo. ¿Cuál es el concepto o el significado de la salvación? Juan 15:10, si guardareis mis mandamientos, ¿y después qué? Y permaneciereis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, ¿qué hay que hacer para mantener la salvación? Hay que guardar los mandatos y obedecerlos y permanecer, ¿verdad? Dice Juan 15:14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando, si obedeces. Esos son verbos en modo condicional, ¿verdad? El otro era, ¿verdad?, en un modo indicativo, que indicaba que había que hacer algo. Esos son en modo condicional. En el momento que desobedecemos ya estamos, ¿qué? Perdidos. O sea, si eres salvo, pero hay una condición, ¿verdad? ¿Cuál es la condición? Tienes que hacer lo que yo te pido o ser obediente. El verbo permanecer se refiere no solo a no apartarnos, sino a congregar. A congregarse, a buscar servir a Dios, sí,
a todo lo que necesitamos. Entonces, eso es permanecer, ¿verdad? Donde van a venir pruebas, luchas, tentaciones, pero yo permanezco fiel. Digo, no, yo no doy vuelta, ¿verdad? Yo no doy, ¿verdad?, para atrás por nada del mundo. Pero la parábola del hijo pródigo nos enseña que si nos apartamos de Dios podemos volver. Entonces, si una persona, ¿verdad?, no quiere arrepentirse, después se da cuenta que sí, puede pedir la oportunidad, sí puede. Dice Deuteronomio 30:19, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida, ¿qué?, y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Qué dice? Escoge pues la vida para que vivas tú y quién, y tu descendencia. Entonces, la salvación depende no de Dios, sino de mí. Juan 15:6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, como rama, ¿verdad? Y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Está hablando acerca de que hay un infierno. No dice la palabra infierno en la Biblia, pero sí lago de fuego. Hebreos 3:14, porque somos hechos partícipes de Cristo con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza, ¿qué?, del principio. ¿Cuál fue? Que fuimos salvos por medio de Cristo. Colosenses 1:23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual predica en toda creación que está debajo de los cielos, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Así que el que piensa estar firme, ¿qué?, mire que no caiga. Hebreos 2:1, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, no sea que caigamos, ¿verdad?, nos apartemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Entonces está diciendo Pablo, si los ángeles, cuando se portaron mal, cuando se opusieron a glorificar a Dios, el Señor no dudó en echarlos del cielo, ¿verdad?, en echarlos de allá. O sea, ¿por qué nosotros pensamos que podemos pecar y llevar una vida desagradable delante de Dios y que vamos a vivir con Él? Dice, eso no es posible. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces, no importa, ¿verdad?, que nosotros hayamos recibido a Cristo, vamos en algún momento a ser tentados para apartarnos. 13, antes de exhortar los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, ¿verdad? De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser, ¿qué?, eliminado. ¿Verdad? De aquí sacan los católicos, ¿verdad?, ese versículo, o lo distorsionan, ¿verdad?, de que se tienen que lacerar, ¿verdad?, para que agraden a Dios, ¿verdad?, para someter su cuerpo. No, o sea, el problema no está afuera, está acá adentro, ¿verdad? Entonces tengo que someter mi voluntad al Señor. Dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, ¿qué?, será salvo. Por eso David en los Salmos habla acerca de los vivientes y de los vivos. Dice que él llegará o irá a la tierra de los vivientes, donde estaban los que habían sido fiel, perseverado delante del Señor. Porque vemos en la Biblia, ¿verdad?, hombres que buscaron a Dios, que lo conocieron, pero se apartaron y se perdieron. Porque por gracia sois salvos por medio de ¿quién? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. No tienes que hacer nada para ser salvo, pero para ser restaurado sí. Obediencia, santidad, etcétera. Porque somos hechura suya, creados en Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos ¿qué? En ellas. Entonces, si como dicen los que enseñan esa doctrina de una vez salvo y para siempre y después puedes hacer lo que quieras, pues es una mentira, porque entonces Pablo también a lo largo de todas sus cartas nos habla acerca de las obras de la carne y las obras del Espíritu, ¿verdad? Nos habla acerca de las vestiduras nuevas y las vestiduras viejas. Entonces, ¿por qué predicar de eso si en realidad no es necesario, si somos una vez salvos y para siempre? Y luego la palabra, cuando aquí dice, ¿verdad?, que somos hechura suya, la palabra hechura habla acerca de que somos la obra maestra de Dios. O sea, lo mejor que Dios hizo fue
al hombre. De todas sus obras, las estrellas, los astros, ¿verdad? Como los planetas, ¿verdad? Como la luna, como el sol. Dice que la mejor obra que hizo fuimos nosotros. Y dígame si no. Se nos ha dado la autoridad que vemos que un hombre llamado Josué le dijo: Sol, detente Gabaón y tu luna en Ajalón, y el sol, dice, se detuvo. Porque nos hizo más grandes que a ellos. Dice que Moisés levantó su vara y declaró que las aguas se separarán. Tuvo poder sobre las obras de Dios. Entonces por eso nosotros nos damos cuenta que somos la obra maestra de Dios. Y así hay que vernos. Santiago, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y ¿qué? Y tiemblan, porque saben que cuando Dios, hermano, manda su castigo sobre los pecadores, no tiene misericordia. La salvación es la búsqueda constante y diaria hacia Dios. O sea, la salvación no es que yo me entregué un 13 de septiembre de 1985. No, esa no es la salvación. La salvación es cuando yo me congregué en la iglesia, llevo 30 años en esa iglesia y por eso soy salvo. No dice, la salvación es una búsqueda, ¿qué dice? Constante y diaria. La podemos perder. Hay gente que es fiel a la iglesia, pero no al Señor. Entonces, hay gente que viene y no falta a los cultos, pero pregúntele cómo se porta allá afuera. Entonces ahí donde nosotros nos damos cuenta, ¿verdad?, de que la salvación tiene que ser constante y diaria. Este pueblo de labios, ¿qué? Me honra, mas su corazón está lejos de mí. Soy realmente salvo porque le permití a Dios que transformara mi vida. Por lo tanto, mis acciones y mi trato hacia los demás darán testimonio si verdaderamente tengo una relación con Dios, ¿qué? O no. ¿Y Jesús qué dijo? Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué dijo su sulamita, hermano, a su esposo, la sunamita? A su esposo cuando llegaba Eliseo y Giesi a su casa: me parece que estos son siervos de Dios. ¿Por qué? Por su testimonio. Entonces es ahí donde nosotros nos damos cuenta que la gente se da cuenta si somos hijos de Dios o no. O sea, ¿tú crees que alguien que se diga cristiano y anda de parrandero, de borracho, peleándose con los vecinos, ¿tú crees que la gente va a creer que de verdad es hijo de Dios? O sea, si no cree que es hijo de Dios, mucho menos puede tener la ilusión de ser salvo. Entonces, por eso nosotros debemos enseñar que la salvación se gana a través del sacrificio de Cristo, de arrepentirnos de nuestros pecados, confesándolos, recibiéndolo como nuestro Salvador, y entonces tenemos la certeza, la seguridad de que somos salvos. Como aquel ladrón en la cruz que había matado, violado, ¿verdad? Hay alguna ocasión, creo que les conté la historia de cada uno de ellos, ¿verdad? Pero uno de todos era el peor. Pero aún en medio de sus fechorías, ¿verdad?, le dijo: Señor, no te olvides, ¿verdad?, de mí, ¿no? Le está diciendo: me arrepiento. Le dijo: no te preocupes, de cierto esta tarde estarás conmigo en el paraíso. Entonces no importa. Lo reconoció, tuvo que reconocerlo. ¿Sí? ¿Y cómo se ve que se arrepintió? Dice: tú y yo merecemos la muerte, merecemos este castigo, pero este hombre que es justo, se estaba diciendo: sí, soy un vil pecador, o sea, no tengo forma de defenderme, ¿no? Por eso estoy aquí en este lugar, ¿no? Pero él sí, perdóname, Señor. Entonces dice, recibió la salvación. Y ya cuando hablamos del cielo, hay un lugar donde todas esas almas que no lograron santificarse por completo, ¿verdad? Sí fueron salvos, pero no santificarse, no servir al Señor, ¿verdad? Hay un lugar en los cielos donde ahí son habilitados y preparados para llegar al punto, ¿verdad?, de la madurez para poder estar por la eternidad. Pero como dijo mi abuelita, esa es otra historia, ¿verdad? Entonces después la contaremos. Dice: la carrera cristiana no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. En esta carrera habrá dificultades, obstáculos, problemas y 1000 razones para desistir y renunciar, pero si perseveramos hasta el fin, seremos salvos. Amén. Entonces, todo lo que nos pase, hay una canción que me gusta mucho, no me acuerdo de la persona que la canta, no es cristiana, pero habla acerca se titula así la canción Carrera. Entonces, donde dice que esta vida no es una carrera, sino es vida, y por ser vida tenemos que aprender a vivir en ella. Entonces nosotros tenemos que saber eso, que si vamos a
a recibir. Y luego la canción sigue diciendo, ¿verdad?, que vamos a tener, ¿verdad?, luchas, problemas, pero que nosotros tenemos que mantenernos vivos y caminando en esta tierra, ¿no? Y dice que viva el amor bonito, ahí gritan, que viva, ¿verdad?, que vivan los abuelitos, que viva. Y comienza, me encanta esa canción, ¿verdad?, por su mensaje. Entonces, sí, estamos en un mundo que es difícil en muchos sentidos, pero también está de nuestro lado el Señor dándonos la sabiduría, la fortaleza y el entendimiento para que nosotros podamos siempre honrarlo, ¿verdad?, siempre reconocerlo, y que nosotros no nos contaminemos por nada. Por eso dice la Biblia que en la multitud de consejeros encontramos la sabiduría. Y así como usted me pide consejo a mí, también hay momentos en mi vida que yo tengo que buscar a mis pastores, a mis mentores y preguntarles, ¿verdad?, no sé qué hacer en este momento, ¿qué hago, no? Tengo este pensamiento, tengo este otro, pero no estoy realmente seguro si eso no es así. Me afirman, ¿verdad?, me enderezan o me dicen, ok, este lado está correcto, este no, pues ni le busques, ok. Y entonces, así como usted también, yo necesito muchas veces ser guiado, ser enseñado, corregido, ¿verdad? Por eso doy gracias a Dios porque podemos tener cobertura sobre nosotros, hermano. No estamos huérfanos. Entonces, sea cual sea nuestra situación, en el caso mío yo voy y yo pido consejo, pido aliento, ¿verdad? O que me enseñen, ¿verdad? Entonces, es una bendición saber que tienes a alguien con quien contar, ¿verdad? Y que en lugar de juzgarte o de condenarte, pues, no, échale ganas, mírale por este lado y órale, síguele, la vida sigue. Nada más que hay que honrar a Dios, ¿verdad? Entonces, pues esto es lo que enseña, ¿verdad?, la doctrina de una vez salvo y para siempre, pero lo que la Biblia dice es todo lo contrario. Amén. Entonces hay que guardarnos, hay que buscar a Dios, y si alguno no es salvo, si alguno no se ha entregado a Cristo, pues lo invito a que en esta noche pueda hacerlo. No sé si hay algún perdido todavía entre nosotros, pero necesitamos, ¿verdad?, saber eso. Si somos salvos, el Señor, ¿verdad?, nos perdona nuestros pecados y nos capacita para honrarlo. Amén.